¿Sabías que una reacción química puede detenerse simplemente porque un reactivo se acabó? Esto es lo que llamamos el reactivo limitante y hoy vas a entenderlo a la perfección. Imagina que tenés dos sustancias listas para reaccionar, pero una se agota antes que la otra. Esto significa que la reacción se detiene, sin importar cuánto quede del otro reactivo. Antes de seguir, suscríbete y activa la campana si quieres aprender más sobre ciencias y matemáticas de forma clara y directa. ¿Qué es el reactivo limitante? En muchas reacciones químicas participan dos o más sustancias. El reactivo limitante es la sustancia que se consume primero y que, por lo tanto, determina la cantidad de producto que se formará. Una manera simple de verlo es con un ejemplo cotidiano. Imagina que tenés 4 rebanadas de pan y una rebanada de queso. Si cada sándwich tiene 2 rebanadas de pan y una de queso, solo podrás hacer un sándwich. Te sobrará pan, pero no podrás hacer más porque el queso se acabó. En este caso, el queso sería el reactivo limitante porque se agota, mientras que el pan sería el reactivo en exceso. Cuando trabajamos con sustancias químicas, lo primero que necesitamos es una ecuación balanceada. Esto es crucial porque cualquier cálculo basado en una ecuación incorrecta tendrá un error desde el principio. Incluso en el ejemplo del sándwich, si hubiéramos definido que cada sándwich lleva 2 rebanadas de queso en vez de una, no habríamos podido hacer ninguno. Dicho esto, pasemos a un caso más real, con sustancias químicas. Trataremos sobre la combustión completa del metano. Tendremos 35 gramos de metano, CH4, y 50 gramos de oxígeno. Como mencionamos, la combustión es completa, quiere decir que lo que obtendremos será dióxido de carbono y agua. Mencionamos que el primer paso es tener la ecuación balanceada, entonces la vamos a escribir por acá. Entonces, los pasos para determinar el reactivo limitante: balancear la ecuación, obtener las masas molares de los reactivos y, como tercer punto, calcular los moles de cada reactivo. Entonces, vamos a obtener las masas molares. La masa molar del metano. Para eso tenemos que tener una tabla periódica a mano. Entonces vamos a tomar que en esta que tengo por acá, esa sería la masa de un átomo de carbono multiplicado por un átomo de carbono, por eso el por 1, más la del hidrógeno, que en esta tabla periódica aparece así, por 4 átomos de hidrógeno. Esto nos daría la masa molar, que en este caso sería 16.042 gramos por mol. Y repetimos para el oxígeno. Para el oxígeno es más sencillo. Son 31.9988 gramos por mol. Con esto y con las masas que teníamos inicialmente, 35 gramos de metano y 50 gramos de oxígeno, podemos calcular las cantidades de moles. Entonces, 35 gramos de metano y por acá queremos cancelar los gramos, entonces utilizamos el factor de conversión que sería la masa molar, pero los gramos tienen que ir abajo. En este caso corresponde a 16.042 gramos de metano y arriba tendríamos lo que es un mol de metano. Con esto lograríamos eliminar los gramos de metano y conseguiríamos los moles, que es lo que estamos buscando. En este caso tendríamos 2.2 moles. Y repetimos para el oxígeno. El procedimiento es el mismo, por supuesto, con la masa molar del oxígeno molecular. O sea, para la molécula de oxígeno. Y
arriba tendríamos un mol de oxígeno. Con esto también cancelaríamos gramos de oxígeno y conseguiríamos moles. ¿Por qué es que se hace este tipo de cálculos a moles? ¿Y por qué no se compara en gramos? Porque los moles nos hablan de cantidades de moléculas, mientras que los gramos no hacen ninguna referencia directa a las cantidades moleculares. En la ecuación balanceada vemos relaciones de moléculas o de moles, o sea, reacciona una molécula con dos moléculas de la otra sustancia. No podemos hacer eso mismo con gramos. Entonces, ahora sí, ya tenemos estas cantidades, podemos proceder con el método 1. Con la ecuación balanceada y la cantidad de moles de un reactivo, calculamos cuánto se necesitaría del otro para que reaccione completamente. O sea, a partir del metano calculamos cuánto oxígeno tendría que haber disponible. O, si queremos, a partir del oxígeno calculamos cuánto metano tendría que haber disponible. Dependiendo de los resultados, entonces determinamos cuál de ellos es el reactivo limitante. Si la cantidad calculada es menor que la disponible, significa que el reactivo utilizado para ese cálculo es el reactivo limitante, mientras que si es mayor, significa que no es el reactivo limitante. Se puede hacer con cualquiera de los reactivos. Vamos a obtener las mismas respuestas. Para este ejemplo lo vamos a hacer a partir de la cantidad de oxígeno. Entonces lo que hacemos es calcular cuánto metano se necesitaría. Y entonces en este punto lo que notamos es que acá tenemos un mol de metano que estaría reaccionando con 2 moles de oxígeno. O dicho de otra forma, una molécula de metano reacciona con 2 de oxígeno. Entonces si tenemos 1.6 moles de oxígeno, podemos hacer el cálculo de cuánto metano sería la cantidad estequiométrica. 2 moles de oxígeno. Notemos que este factor de conversión sale de estos coeficientes de la ecuación balanceada, por eso es que es tan importante la ecuación balanceada. Una vez que hacemos esto, podemos eliminar las cantidades de oxígeno, los moles de oxígeno, y obtendríamos 0.80. Ese es el punto en el que tenemos que comparar. Lo que nos está indicando este cálculo es que esa cantidad de oxígeno que tenemos ahí podría reaccionar con 0.80 moles de metano. No más, solamente podría reaccionar con esta cantidad. Pero teníamos 2.2. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el oxígeno se está agotando, ¿verdad? Entonces, el oxígeno es el limitante. En este momento te invito a que pauses el video y hagas los cálculos partiendo desde el metano. Tendrás que llegar a la misma conclusión, si lo hiciste bien. Si tienes dudas, revisa el post de nuestro boletín, enlace en la descripción o deja un comentario y te estaremos ayudando. Ahora procederemos con el método 2. Este método es bastante parecido, pero aquí solo dividimos las cantidades molares. Cuando hacemos el cálculo de las cantidades molares, lo único que tenemos que hacer es dividir las cantidades. Viéndolo en pasos, dividimos los moles de un reactivo entre los del otro. Como segundo paso, repetimos para la relación estequiométrica y como tercer paso, comparamos los resultados. Si la relación real es mayor que la estequiométrica, significa que hay más del reactivo de arriba o menos del de abajo, por lo que el de abajo es el reactivo limitante. En nuestro caso teníamos, entonces lo que hacemos es dividir uno entre el otro, cualquiera de los dos, el que quieran. En este caso de acá vamos a dividir el 2.2 entre 1.6.
Entonces, en ese caso, lo que vamos a obtener es 1.4. 1.4 moles de metano por mol de oxígeno. El segundo paso nos indicaba que tenemos que repetir, pero para las cantidades estequiométricas. ¿Cuáles eran las cantidades estequiométricas? 2 mol de oxígeno son estequiométricamente equivalentes a 1 mol de metano. Recordando, eso lo podemos ver en la ecuación balanceada. Por acá la tenemos. Coeficiente de 1, coeficiente de 2, significa que se requieren 2 moles de oxígeno por cada mol de metano. Se repite el procedimiento. Claramente aquí obtendríamos 0.5 o 0.50. Entonces en este punto lo que tenemos que hacer es comparar esas cantidades. Esta con esta otra. La que tenemos indica que hay 1.4 moles de metano por cada mol de oxígeno. Mientras que en la estequiométrica hay 0.5 por cada mol de oxígeno. Claramente, de nuevo, llegamos a la conclusión de que el oxígeno es el reactivo limitante, porque hay más metano en la cuenta. Ahora de nuevo te invito a que pauses el video y hagas la división al revés, que en este caso esté el oxígeno en el numerador y el metano en el denominador. Y por último, vamos al método número 3. Este método nos permite además calcular cuánto producto se formaría de cada sustancia. Entonces, viéndolo de nuevo en pasos, con ambos reactivos calculamos cuánto se produciría de un mismo producto. Definimos 1. Si los dos dan lo mismo, están en proporción exacta, o sea, están en cantidades estequiométricas, no hay reactivo limitante. Y si un reactivo produce menos producto, ese es el reactivo limitante. En este caso, entonces lo que hacemos es definir la cantidad de un producto. Voy a elegir el agua. Entonces lo que quiero ver es cuánto generaría cada uno de estos reactivos de ese mismo producto. De esa forma yo puedo definir cuál es el reactivo limitante. Sería el que produce menos. Entonces tengo 2.2 moles de metano. Según la relación estequiométrica, en la ecuación balanceada, 1 mol de metano, tengo que escribir 1 mol de metano porque quiero que se cancele, quiero ver cuánto se genera de producto, en este caso del agua. Y al frente de la molécula de agua o de la fórmula del agua tenemos un 2, un coeficiente de 2. Ese es el número que corresponde en este caso. Cancelamos y obtenemos 4.4. Y repetimos para el oxígeno. Del oxígeno había 1.6 moles. Entonces en este caso 2 moles de oxígeno nos producen igualmente 2 moles de agua. Acá se nos cancelan los 2. 2 entre 2 nos da 1, entonces obtenemos 1.6 moles de agua. ¿Cuál es menor? Claramente este de acá. Entonces quiere decir que ese sería el reactivo limitante. ¿A qué me refiero con ese? Con el reactivo que generó esta cantidad de producto. Ese sería el reactivo limitante. Y el metano el reactivo que está en exceso. Y para terminar, te voy a dejar un ejercicio. Es una reacción en la que podrás poner en práctica lo aprendido y comentarlo por favor cuando lo resolvas. Déjanos el comentario. Gracias por ver hasta acá. Suscríbete y activa la campana para más contenido. Y nos vemos en el próximo video.